tardes. Les damos la bienvenida a la primera de estas mesas redondas convocadas por ALADA para celebrar el centenario de la edición original de Fervor de Buenos Aires, publicada por estos mismos días de julio de 1923. Nos acompañan en este primer encuentro 4 reconocidos estudiosos que desde perspectivas dispares han aportado y siguen haciéndolo lecturas esclarecedoras acerca de Borges y de su obra inagotable. Agradecemos profundamente a las doctoras Mariela Blanco y Patricia Artundo, al doctor Martín Coa y al licenciado Nicolás Helft su generosa participación en esta iniciativa, cuyo segundo momento tendrá lugar el 29 de noviembre próximo, inaugurando la 16ª Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires. En esa ocasión, la mesa contará con la intervención de la doctora Beatriz Arlo y de los doctores Daniel Balderston y Daniel Link. Este homenaje de los libreros anticuarios a Fervor va más allá de los giros del calendario y de la memoria algo trillada de las efemérides. Con él querríamos saldar una deuda de reconocimiento contraída con quien atribuyó a la práctica de comerciar con libros un carácter poco menos que angelical y confió a ese tráfico, para algunos sospechoso, nada menos que la misión de edificar y abastecer el paraíso. Efectivamente, hace algunos meses, en la Universidad de Michigan State, el profesor Daniel Balderston descubrió un fragmento manuscrito por Borges que, como todo parece indicar, es una versión preliminar del tan conmovedor como transitado cuarteto del poema de los dones que seguramente todos ustedes recuerdan. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Esta paradoja, cuya enunciación es el eje del poema, no figura aún en el fragmento descubierto por Balderston, ni apela tampoco allí a ese recurso retórico al que Borges es tan afecto, la empalaje, que le permite transferir su propia tiniebla a la que en el poema se adivina como una honda biblioteca ciega. Por el contrario, en ese fragmento, Borges parece referirse a un espacio menos umbroso y todavía accesible, un espacio manifiesto, presente y, lo mismo que en el poema, teñido de connotaciones sobrenaturales, pero que sin embargo requiere ser edificado desde una terrestre materialidad. Más explícito que en el poema, en ese borrador Borges detalla, y lo pueden ver aquí al costado nuestro, el cielo bajo la especie de una biblioteca en la que estuvieran los primeros libros que leímos, los libros entrevistos y perdidos, los libros prestados y no devueltos. Y sentencia: prefigurar de algún modo esa biblioteca, ese paraíso estudioso, es la misión de los libreros. Y claro está, el núcleo de nuestro reconocimiento reside en esta poetización del oficio libreril. En este fragmento, la metáfora borgesiana adjudica al librero el papel de intercesor edénico. Y no es que estemos descubriendo, como el personaje de Molière que hablábamos en prosa, o dicho de otro modo, que éramos peldaños de una escalinata que Borges mediante culmina en un espacio de bienaventuranza. Como libreros sabemos que somos un lugar de pasaje, el delgado tamiz que el libro debe atravesar para componer el paraíso ajeno, y que nuestro deseo no es sino el deseo de los otros. Sin embargo, sin apropiarnos literalmente de
de esa imagen tan ennoblecedora que el fragmento de Borges adjudica a nuestra praxis, ella nos reafirma en la tarea algo más civil y más modesta de rescatar, poner en valor y darle destino final a un patrimonio bibliográfico de otro modo amenazado por la indiferencia, la desidia o la destrucción. Dentro del universo local de ediciones originales, raras o preciosas, la de Fervor figura sin dudas entre las más elusivas y suele ser fuente de frustración para las colecciones que aspiran a completar sus casilleros. Ninguna otra reemplaza el aura que emana de su fragilidad, una fragilidad que paradójicamente parece ser propia de los libros destinados desde su nacimiento a perdurar. El del Martín Fierro es un ejemplo paradigmático en ese sentido. Nada reemplaza, decía, el significado de sus paratextos que las ediciones posteriores suprimen o abrevian, en particular el desafiante prólogo y la insustituible cubierta dibujada por la fraterna Nora, cuya lectura plástica del texto parece querer orientarlo en una dirección que el propio texto supera. En suma, nada reemplaza la encarnadura material de un texto que es inseparable de ella y fuera de la cual no puede ser pensado. Es en ese sentido que la bibliofilia, lejos de ser una pasión cosificadora, lo que proclama es la inexistencia de textos separados del soporte que les da origen y que al mismo tiempo funciona como una máquina transformadora de lectura. No hay frivolidad en la persecución de las primeras ediciones. Lo que hay es la ambición de acceder al estadio más genuino y, si es posible, al origen mismo de la obra que se ama. Esto, que es la ambición primordial, no solo del bibliófilo o del coleccionista, sino también del crítico, que aspira a rescatar el proceso de producción de un texto antes que la obra concluida, es la segunda razón que explica esta convocatoria de Alada. Celebrar la aparición de ese objeto de deseo que es la edición original de Fervor, reivindicada por el propio Borges como el libro que contiene el germen de toda su obra posterior. Para Borges, esa obra deslumbrante no sería sino el resultado de un persistente ejercicio de reescritura de aquel libro primerizo. Un libro impreso con apuro, editorialmente defectuoso, de tirada escasa y, si damos crédito a las declaraciones de Borges, de circulación inicial vergonzante. Un libro y una edición que, sin embargo, han ingresado ya en la categoría de mito. Con esa perspectiva, esta tarde, Fervor será el punto de partida que permitirá desplegar algunas de las inagotables aristas que la obra multifacética de Borges permite. Va a iniciar la ronda la doctora Patricia Artundo, doctora en Letras por la Universidad de San Pablo, licenciada en Historia de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente investigadora de esta última casa de estudios entre 1986 y 2019. Se especializa en revistas culturales argentinas de la primera mitad del siglo XX y es autora de varios libros, entre los que voy a citar, por su relación con el encuentro de hoy, su Nora Borges, obra gráfica 1920-1930. Ha tenido a su cargo la edición crítica de Jorge Luis Borges Recuerda a Jules Solar, prólogos y conferencias, habiéndose desempeñado como curadora de libros especiales y manuscritos de la Fundación Pan Club Museo Jules Solar. Dirigió el proyecto que dio lugar a la publicación del catálogo razonado de la obra completa del mismo artista y ha actuado como curadora de notables exposiciones,
consagradas entre otros a Emilio Petoruti, Oliverio Girondo, Jules Solar y a la Asociación Amigos del Arte. La doctora Artundo se referirá a la presencia de los hermanos Nora y Jorge Luis Borges en Buenos Aires antes de la publicación de Fervor y el modo de apropiación del espacio urbano desarrollado por cada uno, que desde el punto de vista plástico culmina en la célebre cubierta de la primera edición. Doctora Artundo. Buenas tardes, gracias a todos y a todas. Primero, por supuesto, quiero agradecer a la Casa de la Cultura que alberga este encuentro y agradecerle a Lada en la figura de Víctor Eisenman. Alada en la figura de Víctor Eisenman, que me ha invitado a participar de este encuentro, que es claramente una oportunidad para compartir con amigos, colegas, conocidos y nuevas amistades que se generan aquí. Antes de Fervor, Nora y Jorge Luis Borges en Buenos Aires. El título propuesto reúne en sí tres instancias de análisis. La primera, aquella que hace a la pregunta ¿por qué antes de Fervor? Porque Fervor de Buenos Aires constituye un hito demarcatorio en la praxis literaria de Borges. Luego, la instancia Nora y Jorge Luis Borges, que si bien no ignora el hecho que hayan sido hermanos, parte de la afirmación de una actividad colaborativa entre ambos, que aunque conocida, generalmente no es resaltada en su precisa dimensión. La tercera instancia sitúa a ambos en un espacio determinado, la ciudad de Buenos Aires, y en un tiempo determinado, para nosotros los últimos meses de 1921. Por eso, nuestro punto de partida va a ser Prisma, la revista Mural que ustedes pueden ver en la imagen. Con sus dos únicos números publicados entre fines de noviembre de 1921 y marzo de 1922, fue la plataforma de lanzamiento elegida por Borges a la hora de introducir el ultraísmo en la Argentina. Inicio de una estrategia de irrupción y choque, la revista en sí misma no solo subraya aquel gesto fundador del ultraísmo argentino, ya reconocido por Jorge Schwartz, sino que además, y en tanto intervención urbana, señaliza el espacio de la ciudad. Mediante el recurso de una revista afiche y en una acción inédita, el joven escritor sacó la literatura a la calle y en su inmediatez la instaló en la vida cotidiana. Su previsible precariedad no impidió que fuera pensada como un manifiesto desde su propia materialidad. En contra de lo que Borges entendía como el obsoletismo del libro, la hoja mural se entregó sin mediación alguna a la mirada extrañada del transeúnte porteño, anunciándole el surgimiento de una nueva estética, la ultraísta. Para Borges, su adhesión al ultraísmo, en tanto ruptura con lo precedente y aún con lo que le era contemporáneo, se sustentó en un programa teórico coherente, un programa que había adelantado con su accionar en el marco del ultraísmo español, actuando él mismo como teórico, uno de los tres teóricos del movimiento, además de poeta y de traductor de los poetas expresionistas alemanes, pero que en el contexto argentino adquiriría un perfil propio, diferenciándose de su raíz peninsular. No obstante, es cierto que Borges cumpliría con una práctica que había conocido y visto de cerca en el marco del ultraísmo español, el emplear una revista como plataforma de lanzamiento, empleo que puede ser entendido como una parte de una acción colectiva exterior, según la definición de Guillermo de Torre, quien en sus literaturas europeas de vanguardia reconocía que la experimentación ultraísta era la consecuencia de una estrategia fundada en el establecimiento de una alianza entre literatura y arte. Desde su propia materialidad,
Prisma, revista mural, se constituye en un hecho insólito en el medio argentino. Ese cartelón que, en palabras de Borges en 1927, diría que ni las paredes leyeron, posee ciertas características que es necesario destacar. Primero, el formato elegido, una hoja impresa a un solo lado de 59 por 86,5 centímetros, cuyo destino era el de ser pegada sobre las paredes de las casas y edificios de la ciudad, a la manera de los afiches y anuncios publicitarios. Acción que implicaba una apropiación del espacio urbano en un recorrido que se extendía por la avenida Santa Fe, doblando por Callao, siguiendo por su continuación Entre Ríos y desde allí hasta la calle México. Camino que tenía como objetivo avanzar precisamente sobre el lugar donde la literatura era atesorada. Es decir, en su autobiografía, Borges recuperaría el recorrido, pero sin mencionar el destino último, que era el de la Biblioteca Nacional. Tal vez un acto de pudor frente a una audacia que era preferible olvidar, fuera porque en aquel entonces la biblioteca era dirigida por Paul Groussac, quien sería una de sus admiraciones posteriores, o porque él mismo sería su director entre 1955 y 1973. Tanto la irrupción como el método elegido para concretar esa avanzada, vamos a volver a esta imagen, constituyeron lo más controvertido de esta acción, que conlleva una ruptura con la literatura, es decir, la literatura entendida con la L mayúscula inicial, colocándose fuera de ella al sacarla a la calle y regalarla literalmente al viandante, ya que carecía de una valoración económica. Para el joven Borges era en ella que, y cito, acaso por vez primera se ofrenda el hallazgo lírico sin propósito mercantil ni gesto solemne. Prisma era entregada a la inmediatez de la mirada, sin intermediación alguna. Por eso el amplio blanco de páginas que ustedes pueden observar, donde se despliegan lacónicamente apenas 9 poesías que definían también la geografía del ultraísmo a través de sus poetas: Sevilla, Madrid, Mallorca y Buenos Aires. Es a ellos que se les dedica la mitad de la superficie, generando un equilibrio que se define en 3 calles que se desenvuelven en sentido vertical. La primera dedicada al título, la segunda al grabado de Nora, y a continuación de este la proclama, y por último los poemas. Uno puede pensar que existió una suerte de boceto previo o de puesta en página que es posible de reconocer a pesar de las limitaciones de las imprentas de la época, visible en la ornamentación de página muy fin de siglo y en la guarda que separa por el centro los poemas, o en la falta de uniformidad en la carga de tinta, o por último en la diversidad de tipos y tamaños de letra, algo de lo que Borges se había quejado contemporáneamente. Esto teniendo además en cuenta que la xilografía de Nora se imprimía directamente sobre el taco de madera, y es a ella a la que la proclama aparece encolumnada. En un espacio que resulta estrecho, tal vez el caminante se salteara la proclama, dado los problemas mencionados, pero no los versos que se daban generosamente a su lectura, ni el grabado que se ofrecía a su mirada. El año anterior, al realizar su reseña del Manifiesto Vertical Ultraísta de Guillermo de Torre, el argentino había abierto esa reseña con esta afirmación: ya presintiendo el obsoletismo del libro como instrumento expresional, Ludwig Rubener proclamó que el manifiesto constituiría el órgano más apto de nuestros intercambios intelectuales. Ante todo, su forma, esa gran foja abierta como un lecho, con sus alardes de bandera y sin la humildad falsa del libro, que con sus 8 aristas penetra como un ariete en nuestros estantes.
Borges se refería aquí a Órgano, un manifiesto publicado en 1917 por este escritor muy comprometido políticamente, Rubiner, texto que tenía un carácter absolutamente iconoclasta y provocativo, a tono además con las intervenciones políticas que en ese momento estaba realizando este escritor. Para Rubiner, frente a aquello que era una revista entendida en términos tradicionales, lo ideal era, lo cito, el volante, el papelucho, que carece totalmente de valor bibliotecario, el trozo de papel sencillamente impreso que uno se pone en el bolsillo, o uno lo arroja, pero, y de ello se trata, uno no podrá olvidarlo jamás, si le ha echado una mirada, tan profundo ha tocado. Fin de la cita. Esta es la convicción que subyace en Prisma, en la elección de su formato, con el abandono del formato libro tan prestigiado en las revistas argentinas desde la segunda mitad del siglo XIX y en la subsecuente pegatina hasta llegar a la Biblioteca Nacional. Hay una radicalidad en la elección y en la acción-intervención que no tiene precedente alguno en la Argentina. Para Borges, la literatura que le era contemporánea era expresión de aquello que definía como el anquilosamiento de lo libre, por la creación de una estética artificial. Frente a ello, en Nosotros de los ultraístas, se proponía sintetizar la poesía en la metáfora, punto del cual se había ocupado ya en varias oportunidades. Es a partir de la metáfora que el poeta alcanza una visión inédita de la realidad. Se trata de la afirmación de la estética activa de los prismas frente a la estética pasiva de los espejos. Por eso, al explicarle a su amigo Jacobo Sureda el título de la revista, le aclaraba: con lo de prisma quiero indicar algo así como un trastocamiento de la realidad, comparable a la descomposición de la luz al atravesar un prisma de cristal. Si esa es la razón del título elegido para Prisma y de aquella pequeña selección de poemas que se despliegan en la revista Mural, lo es también de la imagen. No volví a la imagen, sí, ahí estaba. A la imagen, ese paisaje de Buenos Aires realizado por Nora, que comparte el mismo principio de descomposición. Sobre una grilla oblicua al plano se despliegan de manera simultánea distintos aspectos de Buenos Aires. Casas de un piso con pilastras, balaustradas, cornisas, pisos ajedrezados, jarrones con tunas, azoteas y empedrado. Se trata de la elaboración de una nueva iconografía urbana que traduce en imagen aquella ciudad que los hermanos estaban redescubriendo casi al mismo tiempo. Es allí donde se establece la alianza entre literatura y arte, y que en particular, y referido al caso del ultraísmo español, había sido tan eficaz. No se trataba aquí simplemente de incluir una silografía realizada por su hermana, aunque este fuese un hecho incontestable, sino de incluir una obra, seguramente también realizada, especialmente como es el paisaje de Buenos Aires para la revista Mural, de un artista que hasta el momento, y con sus grabados en las revistas españolas, Grecia, Reflector, Ultra y Baleares, había contribuido a afirmar y a difundir la visualidad ultraísta, algo que la historiografía del arte español le ha reconocido a ella junto a Rafael Barradas, el pintor uruguayo Rafael Barradas, el artista polaco Vladislav Hal. Aquí ven las tres portadas de la revista madrileña Ultra, ilustradas por estos tres artistas, que son considerados las tres figuras clave en la concreción de esa nueva visualidad. Para comprender además la relevancia del grabado de Nora, uno puede considerar la cubierta de Los Raros, revista de orientación futurista, una publicación en principio de vanguardia que antecedió a Prisma en casi 2 años, conocida en enero de 1920. En ella,
Su editor, Bartolomé Galíndez, unía dos términos. Por un lado, los raros, aludiendo así al libro de Rubén Darío, publicado también en Buenos Aires en 1896, libro que según Jorge Arellano sería órgano, manifiesto y vínculo artístico de la generación modernista que surgía y se realizaba en Hispanoamérica. Fin de la cita. Y por otro, la definición de la revista a través de una orientación, la futurista, dos términos que resultarían irreconciliables, absolutamente irreconciliables, desde la propia ortodoxia futurista. En este punto, en realidad, la inclusión, a lo que sumamos la inclusión de una tinta de Roberto Montenegro, que a la derecha ven en detalle, La Reina de Saba, reconduce y enfatiza la relación con el escritor nicaragüense, tanto por el tema elegido, desprendido de la Biblia, fuente destacada de la poesía de Darío, como porque el mexicano era considerado como aquel artista modernista que era capaz de expresar en sus dibujos de la manera más eficaz la voz del poeta. Eso era lo que había afirmado un crítico argentino, Fernán Félix de Amador, a dedicar un artículo a la ilustración literaria moderna, tomando como ejemplo paradigmático al artista mexicano Montenegro. Su texto, publicado en 1918, lo situaba en el París de vanguardia, punto en el cual establecía el nexo con Darío y con el simbolismo. Montenegro había sido, como Aubrey Beardsley lo había sido para Oscar Wilde, cito, el insustituible comentarista de Rubén Darío. Fin de la cita. Por eso la inclusión del dibujo de Montenegro en la tapa de Los Raros, revista de orientación futurista, acentúa una preferencia, la del simbolismo por sobre el futurismo, la de Rubén Darío por sobre Filippo Tommaso Marinetti. Pero aquí deberíamos también formularnos una pregunta. ¿Cómo es que Prisma se constituyó en un hito demarcatorio en lo que hace a la historia de la vanguardia en la Argentina, si es que existió un precedente como el de la revista Los Raros? Conviene entonces puntualizar algunos aspectos de este ultraísmo de Borges. Primero, el instrumento elegido, la revista Mural, tuvo por fin anunciar el nacimiento de una nueva estética, la que frente a la variedad de propuestas del ultraísmo español se concentró en la elección poética, la metáfora. En este punto, Borges trabajó sobre aquello que lo distinguiría del ultraísmo peninsular, una coherencia teórica a partir de aquel elemento esencial, la metáfora poética, lo que lo guiaría en la selección de los escritores y de sus poemas, y en la elección de un grabado de Nora, en tanto metáfora práctica de una ciudad por fundar. Segundo, buscó una acción colectiva y grupal, sin duda, primero más una expresión de deseo que una realidad, y dentro de ese contexto buscó ser internacionalista y latinoamericanista. Cumplió finalmente con el ritual de la vanguardista con el lanzamiento de la proclama y estableció aquella unión estratégica entre literatura y arte. En ese camino recorrido por Nora y por Borges en 1921, falta aún considerar otra intervención de los hermanos que tuvo lugar al mismo tiempo, vamos a dejar que pase, que el lanzamiento de Prisma. Nos referimos a la intervención de ambos en una publicación clave del anarquismo de la década del 20. Se trata de Quasimodo, una revista editada en Buenos Aires entre 1919 y 1921, en la que casi contemporáneamente a la exposición de Ramón Gómez Cornet, una exposición que tuvo lugar en noviembre de 1921 y que es considerada también un hito en lo que hace a la renovación artística argentina en la década del 20. En ese mismo momento, en Quasimodo, se reprodujeron dos poemas de Borges, que los pueden ver aquí, que son Rusia
que tuvo varias versiones, y Guardia Roja. Los dos ilustrados por Nora, aunque sin indicación de la autoría del artista. Ambos trabajando desde la poética ultraísta que unía arte y poesía, imagen y texto. Y aquí deberíamos aclarar que en el caso de las revistas, en particular en las revistas españolas, no hubo, digamos, salvo en el caso excepcional de Borges y de su hermana Nora, los grabados y las ilustraciones aparecían trabajando sobre una visualidad que luego sería reconocida como ultraísta, pero no aparecían asociados a textos. En este caso, y en casos de otros poemas, por ejemplo, Rusia, en su primera versión conocida en 1920 en la revista Grecia, también ilustrada por Nora con otro grabado. Es decir, hay una relación y esa actitud colaborativa de la que hablaba al principio entre los dos hermanos, donde el artista ilustra un poema, y si ustedes en algún momento tienen oportunidad de leerlos, van a ver cómo la imagen está traduciendo eso. En este caso se trata de dos grabados que no fueron conocidos en España, sino que fueron conocidos exclusivamente aquí en la Argentina. Pero retomando el caso de la situación de Nora y de este artista Ramón Gómez Cornet, existió lo que podemos denominar una imposibilidad entre los dos para relacionarse entre sí, aun cuando compartieran algunos modos de intervención pública y su compromiso con la Revolución rusa, la Revolución de Octubre, y aparecieran en espacios críticos alternativos como Quasimodo, en el caso de Nora, y Acción de Arte para el caso de Ramón. Esto nos alerta sobre la dificultad para concretar ciertas asociaciones como las que se podrían haber dado entre ambos, ya que los dos estaban situados por fuera del sistema, sin contar que pertenecían a una misma generación. No hubo, pues, una estrategia común, algo que sin duda hubiera permitido generar un impacto mayor que aquel escaso o nulo que tuvieron actuando cada uno por su lado. Y lo mismo podría pensarse en relación con Borges y su radicalidad política de aquel momento, manifiesta en estos poemas: Rusia, Guarda Roja, Trinchera, Singladura. En tanto, no continuó con esa vertiente estratégica para difundir su poética. En el caso de Nora, recordemos que tendrían que pasar casi 5 años para que ella se decidiese a hacer una exposición de sus obras, primero en el contexto de la visita de Marinetti a mediados de 1926, aquí ven junto a Emilio Petoruti y Jules Solar, y meses después una muestra individual. Pero todo esto sería en otro momento histórico de la vanguardia local, marcada por la acción grupal de aquellos actores reunidos en torno al periódico Martín Fierro. Para concluir, podemos afirmar que el ultraísmo, con su primera intervención urbana en la revista Prisma, es el que abrió las puertas, o en todo caso, en tanto hito inaugural, abrió las puertas a un proceso que obligó a reflexionar sobre un accionar, el de la vanguardia, que había llegado a la Argentina para quedarse. Con Prisma Revista Mural, Buenos Aires asistió al lanzamiento del ultraísmo argentino, y esa intervención urbana se constituyó en una certeza. Finalmente, la ciudad poseía aquello de lo que había estado carente hasta ese momento: su propia vanguardia. Si Borges, además, se vio prestigiado por su rol activo en ese contexto, Nora, a su vez, ocuparía su propio lugar como artista, aun cuando apareciese asociada a su hermano. A Prisma le seguirían las ilustraciones para la primera proa y la cubierta para Fervor de Buenos Aires. Ya después de su segundo regreso de un viaje a Europa, sería la segunda proa y su acción en torno a Martín Fierro, pero sobre todo situándose en un lugar clave
como ilustradora de los libros de aquellos autores protagonistas de la renovación literaria durante la segunda mitad de la década de 1920. Muchísimas gracias. Va a continuar la doctora Mariela Blanco. La doctora es doctora en letras, investigadora independiente del CONICET y docente de la Cátedra de Literatura Argentina II en la Universidad de Mar del Plata. Dirige el grupo de investigación, escritura e invención radicado en el Centro de Letras Hispanoamericanas, con el que han desarrollado la herramienta digital que recopila las conferencias de Borges junto a investigadores de la Biblioteca Nacional y del Borges Center de la Universidad de Pittsburgh. Entre otros libros, es autora de Invención de la Nación en Borges y Marechal, Nacionalismo, Populismo y Liberalismo, y de numerosos artículos sobre Borges y sobre poesía argentina, publicados en revistas de Argentina y del exterior. La doctora Blanco se referirá a la trayectoria de Borges desde poeta vanguardista a poeta conferencista, y a sus propias lecturas de fervor en sus conferencias de los años 50. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un especial agradecimiento por haberse acercado acá en esta tarde lluviosa, y un agradecimiento especial a Víctor Eisenman como representante de toda la institución de ALADA, que se ha comportado de manera tan gentil con nosotros durante toda la organización. Fervor de Buenos Aires fue la frase elegida por Borges para nombrar precisamente su primer libro, su primera compilación de poemas, que venía escribiendo y publicando antes y durante su regreso a Argentina, luego de una larga estadía en Europa. Este fervor de la ciudad y por la ciudad, el título se abre tal vez a ambas interpretaciones, se hace sentir en estos días ante el centenario de este célebre poemario publicado en 1923 en la imprenta Ceranta Hermanos. Múltiples celebraciones de distinta índole, calibre y orientación están teniendo en la hoy denominada Cava, para recordar el libro del poeta que la convirtió en un objeto imaginario dentro de un proyecto poético de vasto alcance que se habría propuesto nada más y nada menos que fundar poéticamente la patria. Desde festivales, jornadas a mesas especiales, el fervor de y por Borges se apropió en este momento de la ciudad. En este trabajo analizaré la estrategia a partir de la cual el poeta da vida a este programa, precisamente inicial, vanguardista, y su cuestionamiento posterior, debido al fervor nacionalista que se instala en el país luego del primer golpe de Estado de Uriburu en 1930. Este cambio resulta tan significativo para Borges que lo induce a abandonar de lleno este programa denominado criollismo. No obstante, cabe destacar que el escritor aludirá explícitamente a las causas que lo impulsaron a este abandono recién en una conferencia de 1952. Y quiero, en este caso, aclarar específicamente que muchas de las citas y las palabras que voy a leer a lo largo de esta conferencia precisamente corresponden a las conferencias, por ende les pido disculpas de antemano, pero la idea es escuchar también, aprovechar a escuchar esa voz recogida en estos materiales que hasta ahora no están publicados, y desde esas imágenes hacer una especie de retrospectiva precisamente de fervor, es decir, plantear dos Borges, ¿no? El Borges de fervor y cómo se piensa a sí mismo luego a través de estas escenas. También les voy a pedir disculpas porque voy a ser autorreferencial respecto de este libro que mencionaba anteriormente Víctor, Invención de la Nación en Borges y Marechal, precisamente porque pocas veces pasa que uno puede comprobar una hipótesis después de haber publicado el libro, y en este caso ocurrió, y eso me da mucho gusto.
Por supuesto, me hubiera encantado tener estos materiales antes de publicarlos, pero es importante igual, o me parece que es interesante poder revisitar esas mismas hipótesis. Les cuento un poco, más allá de la lectura, por qué me parece importante. Porque hay mucho material crítico y se ha hablado bastante respecto a las posturas de Borges de cara al fascismo, lo cual ubica un poco posteriormente esta aversión al nacionalismo, de lo que yo quiero acá hacer hincapié en situarla. Precisamente yo aludí al golpe del 30 y esta pregunta inicial que orienta todo el libro tiene que ver precisamente por preguntarme las causas de por qué Borges había, digamos, no solamente renegado de esta primera etapa que se denomina en la crítica criollista, sino también de ciertos compañeros de vanguardia, por decirlo así, ¿no? Me refiero concretamente a Marechal y a Benarés. Bueno, estas conferencias o este material que encontramos recientemente y al que ahora voy a aludir, sitúa y explica el porqué de esta disyunción. Voy a empezar entonces este es el momento del fervor propagandista, que es mostrarles el trabajo que venimos realizando ya hace un tiempo con los colegas de la Biblioteca Nacional, del Centro Borges, cuyos directores tuvieron la amabilidad de venir a escucharnos en la tarde, Laura Rosato y Germán Álvarez, y que aloja generosamente entonces los resultados de esta investigación, que por supuesto, como se dice generalmente, es un trabajo, un work in progress, un trabajo en proceso, justificado en este caso porque los materiales seguimos encontrando. Entonces se sigue alimentando esta historia, podríamos decir, este itinerario del Borges conferencista que se inicia en el 45, que crece mucho en el 49 y que llega hasta el 55 con otra etapa que va a ser la del director de la Biblioteca Nacional, como recién mencionaba Patricio. Este trabajo también se replica en la página del Borges Center de la Biblioteca Nacional, como pueden ver acá, con otro formato, con otra forma de mostración, pero es lo mismo, digamos. La idea es ir trazando un itinerario, un recorrido por los lugares y en qué momentos Borges habló y también de qué temas habló. Y mostrarles por último lo que fue el punto de partida de esta investigación, que se encuentra en este libro maravilloso, publicado por primera vez en 2010 y reeditado en el 17, que reúne los libros que encontraron Laura y Germán en el depósito de la biblioteca, con algo más que una recopilación, que es un trabajo muy exhaustivo. Bueno, entre esos valiosos materiales se encuentran estas anotaciones que Borges hizo en la vida de Schopenhauer y entre las anotaciones que Borges hacía regularmente sobre los pasajes que le interesaban de los libros, también se encarga en este libro, como pueden ver ahí, de hacer una especie de catálogo de 24 conferencias que dio en 1949 en el interior de Argentina y en Montevideo. Desde un primer momento, digo esto que es el punto de partida, desde un primer momento ahí hay relevadas 24 conferencias y hasta el momento, de 10 años a esta parte, llevamos relevadas más de 400 conferencias. De modo que ya estamos en condiciones de decir que esta tarea de conferencista era algo más que un accesorio en la vida de Borges y, por qué no, también en la obra de Borges, ¿no? Es decir, en esos famosos 4 tomos de las obras completas, si tuviéramos que engrosarlo con lo que fue su labor como orador, también empezaríamos a considerarla de muy otra manera. Esto es un poco el recorrido que les quería mostrar para llegar precisamente a la conferencia a la que quiero aludir hoy, que es parte de un curso que Borges dio en el Colegio Libre de Estudios Superiores en 1952, que se llamó El escritor y nuestro tiempo, y que nos permite recuperar, entonces, como les decía, muchos de los
de estas retrospectivas que va a hacer Borges sobre sus primeros pasos en la poesía. De este modo vamos a ver cómo la voz del conferencista resuena el eco de este fervor juvenil porteño como un recuerdo distante a que se va a proponer reorientar en términos de una, ahora sí, militancia antinacionalista. Entonces decía, en la cuarta clase de este curso, que se va a llamar El problema de la poesía, Borges refiere su primer poemario y no solo ofrece pistas que dan cuenta de su nueva mirada, sino que revela claves para orientar la lectura de estos versos en una nueva dirección, que es la que le interesa de acuerdo con el nuevo horizonte de lectura. Esto, bueno, son las imágenes de los diarios que hemos ido relevando y los cuadernos que refirió recién Víctor, que se encuentran en la Universidad de Michigan, que vienen a llenar mucho del contenido que teníamos relevado de las conferencias, ¿no? Es decir, son los cuadernos de las anotaciones que Borges hacía para después, en cada ocasión, actualizar el contenido de esas charlas de acuerdo al momento, ¿no? Una especie de partitura, como se puede ver ahí, y bueno, en algunos casos tenemos, como en las conferencias que me voy a referir hoy, versiones taquigráficas, así como solemos leer, ¿no?, en El escritor argentino y la tradición, que olvidamos que fue una conferencia que llega a nosotros a partir de una reproducción taquigráfica. Estas son algunas de las notas y esta es la cita a la que quiero referirme ahora, para que puedan seguir la lectura. Dice en esta retrospectiva Borges: el hecho es que mis amigos y yo nos dedicamos a hacer metáforas y que en 1923 yo publiqué mi primer libro, quizás el mejor o menos malo de mis libros de versos. Fervor de Buenos Aires. Me parece ahora que este libro está madurado con un doble propósito. Yo quería hacer poemas metafísicos, poemas que de algún modo reflejaran la doctrina de Berkeley, de Schopenhauer o de Fernández, a quien frecuentaba entonces. Y además quería reflejar ciertos aspectos de Buenos Aires. Quería poner mi vida de muchacho que recorría ciertos barrios grises y apartados de Buenos Aires, y que pensaba y que trataba de pensar en los problemas de la metafísica. Fin de la cita. No voy a detenerme, pensaba ya antes de escuchar a Patricia en el problema de la metáfora, gracias que Patricia ya aludió a eso. Basta señalar el desdoblamiento entre este Borges muchacho y esta voz ya madura que abandonó el proyecto colectivo compartido entre amigos, así como la ilusión vanguardista de la búsqueda de lo nuevo. Pero no todos son abandonos, porque como dirá más adelante en esta misma conferencia, hay un punto de llegada en este devenir poético. Va a decir Borges entonces en 1952. Ahora bien, estos dos temas del libro, la filosofía idealista y algunos barrios de Buenos Aires, carecen de una conexión necesaria y hay así en ese libro, ahora lo veo, una discordia tranquila desde luego entre los dos propósitos, y si el libro es leído como un libro metafísico es muy deficiente, y si es leído por personas que buscan paisajes de Buenos Aires es deficiente también. Los dos temas se estorban y cada uno espera que el otro llegue a una plenitud. Algunos años después publiqué otro libro, Luna de enfrente. Salto un poquito. Dice, en este libro hay un poema que alcanzó cierta celebridad y que pudo haberme perjudicado mucho si no me hubiera dado cuenta que era esencialmente erróneo. El general Quiroga va en coche a Muera. Está escrito en un español deliberada y molestamente criollo, y es muy visual. Es tan visual que parece molesto. Sin embargo, a pesar de la injusta fama que alcanzó, yo siempre lo sentí como una equivocación, vivida, pero como una equivocación. Después escribí otro libro, Cuaderno San Martín, en el que hay algún poema sobre los cementerios de Buenos Aires y que quizás es tolerable. Y muchos años después escribí un poema que se titula Poema Conjetural.
cito, salteo un poco para el remate, que dice: yo he comprendido ahora que todo lo que había escrito antes no era otra cosa que un borrador de ese poema. Hasta ese poema que escribí sobre la muerte de Quiroga es un borrador del poema conjetural. Desestimar entonces estos primeros poemarios, especialmente el general Quiroga Bancochón muere, es la manera de ponderar en el presente uno de sus poemas más resignificados, que va a ser precisamente Poema Conjetural, del que termina la cita, publicado por primera vez en el diario La Nación en 1943 e incluido luego en distintas antologías. Pero me interesa la alusión precisamente a este poema, porque este poema va a ser el que permita trazar también un recorrido entre las conferencias. Poema Conjetural es el cierre, como les decía, se publica en 1943, pero va a ser el cierre de la que llamamos nosotros la primera conferencia de Borges. Hoy informalmente discutíamos que no lo es, pero no importa, es el ciclo del 40, por decirlo de alguna manera, si pensamos en el idioma de los argentinos y alguna otra. Digo, el ciclo de los 40, y esto me permite aludir precisamente a la primera conferencia que va a ser la literatura gauchesca, que Borges ofreció en Montevideo y que no leyó, como bien saben, sino que leyó Pedro Díaz. Pero en la publicación, tanto en marcha como en aspectos de la poesía gauchesca, como pueden ver acá en la página de la biblioteca, mostramos en todos los lugares en los cuales esta conferencia se publicó, cierra precisamente estas publicaciones con una declaración que va a ser la que preceda a la lectura de Poema Conjetural. Y esta declaración dice: no hay en la tierra un hombre que secretamente no aspire a la plenitud, es decir, a la suma de experiencias que de un hombre es capaz. No hay hombre que no tema ser defraudado de alguna parte de ese patrimonio infinito. Candorosamente pensaron ciertos filósofos que el hombre solo aspira al placer. También aspira a la derrota, al riesgo, al dolor, a la desesperación, al martirio. Así, harto de gloria inútil, Oscar Wilde entabla un proceso que le franqueará la prisión para enriquecerse de sombra. Hace 20 años pudo sospechar mi país que las indescifrables divinidades le habían deparado un mundo benigno, irreversiblemente alejado de todos los antiguos rigores. Entonces lo recuerdo, Ricardo Guiraldes evocaba con nostalgia y exageraba épicamente las durezas de la vida de los troperos. A Francisco Luis Bernardes y a mí nos alegraba imaginar que en la alta ciudad de Chicago se ametrallaban los contrabandistas de alcohol. Yo perseguía con vana tenacidad, con propósito literario, los últimos rastros de los cuchilleros de las orillas. Tan manso, tan incorregiblemente pacífico, nos parecía el mundo que jugábamos con feroces anécdotas y deplorábamos el tiempo de lobos, tiempo de espadas, que habían logrado otras generaciones más venturosas. Los poemas gauchescos eran entonces documentos de un pasado irrecuperable y por lo mismo grato, ya que nada soñaba que sus rigores pudieran regresar y alcanzarnos. Quiero recuperar entonces de este discurso dos aspectos. El primero es precisamente la alusión a esta compañía, a estos compañeros de Martín Fierro, a los camaradas, a los que les va a dedicar el libro, precisamente su novela, Marechal, a Buenos Aires, que, como decía, va a compartir esta aventura de Martín Fierro y que lo va a llevar hasta los años 30, como decía, a compartir una nueva publicación, como va a ser Libra, que a último momento, si bien en todo lo que se puede rastrear, en los documentos que se pueden rastrear sobre este proyecto, Borges figura como uno de sus directores, no va a terminar siendo de este modo. Entonces, esta disyunción que decía tiene que ver con la militancia nacionalista y católica de Bernardes y de Marechal, y que va a dividir las aguas entonces en esta etapa con los 30 como anclaje.
Y por otro lado, también la alusión o el uso de los textos gauchescos en estas conferencias como documentos del pasado que Borges va a recuperar precisamente para urdir este tipo de escenas personales, ¿no? Así como estoy aludiendo en este caso a ciertas escenas que recuperan fervor, lo mismo va a ocurrir con textos de la literatura gauchesca para aludir a una trama política. Entonces, en este sentido, quería comentarles que es muy interesante la consulta o la contrastación cuando tenemos una serie completa, ¿no? con las notas de los cuadernos de Michigan, porque Borges es muy exhaustivo cuando hace referencias bibliográficas y notas marginales y anota precisamente las referencias y los números de página, y no así para este tipo de anécdotas que son o que tienen más que ver con la recreación o con la invención, como estamos viendo en este caso. Entonces, básicamente la idea es ir mostrando cómo estas alusiones al contexto político precisamente van a tener que ver con alusiones o anécdotas personales, a diferencia de otros casos. Bien. Bien, bueno, entonces voy a cerrar con esta cita precisamente. Voy a aludir por último a la última clase de este mismo curso, que se llama la política del escritor, precisamente, para ver cómo la defensa de la autonomía estética va a ser precisamente aquella que la principal razón que va a distanciar o que va a hacer que Borges mire de distinta manera estos primeros pasos en fervor de Buenos Aires, ¿no? Dice así: llego pues al final de lo que quiero decir. Creo que el artista tiene no una lealtad, no un deber de lealtad, sino dos. Si el artista tuviera un solo deber de lealtad, entonces todo sería muy fácil. Si el artista solo debe lealtad al arte, podría entonces enclaustarse en la Torre de Marfil, nadie podría arrojarle una piedra, podría hacerlo con todo derecho. Y si el artista solo debiera lealtad a la humanidad, a sus semejantes, entonces tendría el deber de una militancia política total, tendría el deber del martirio. Desgraciadamente el artista es hombre de dos lealtades, se debe a su arte y se debe a la sociedad. Por eso me atrevo a proponer esta cuarta solución, esta solución que dice que el arte no se comprometa, pero que se comprometa el artista. Vemos de este modo que podemos concluir entonces que Fervor de Buenos Aires prefigura lo que vendrá después, como el propio poeta declara, y entonces este primer poemario no sería tanto aquello que Borges se propone olvidar o se propone dejar atrás, sino más bien una escena iniciática, por lo menos eso podríamos decir a partir de las conferencias, una escena iniciática fundacional desde la cual urdirá este viraje en clave de renunciamiento como forma de combatir el fervor de los nacionalistas. Muchas gracias. Del licenciado Nicolás Heff, que va a continuar ahora. Como librero debo decir, si él me lo permite, que es ante todo el autor de la herramienta bibliográfica más completa y probablemente definitiva cuando se trata de encarar un acercamiento a la producción total de Borges. Jorge Luis Borges, Bibliografía e Índice, se llama ese poblado catálogo de cita ineludible que fue precedido por otras dos obras pioneras: Borges, Postales de una biografía, y Borges, una enciclopedia. Curador de la colección Jorge Luis Borges de la Fundación San Telmo, fue el editor en CD-ROOM de la revista multicolor de los sábados, el raro suplemento literario del diario Crítica,
que Borges dirigió junto a Ulises Petit de Moulin. Helft fue director ejecutivo del proyecto Villa Ocampo, que permitió su restauración y equipamiento, la creación de un programa cultural y su financiación. Posteriormente fue director del Museo de Arte Español Enrique Larreta. A partir del relato La otra muerte y de otras fuentes, Nicolás se referirá hoy a ciertas estrategias narrativas con las que Borges se empeña en desorientar al lector en el laberinto de sus narraciones. Bueno, gracias, Víctor. Yo no traje nada escrito, así que tengo que, o la cabeza de, me corre la cabeza de, le cortamos la cabeza a Martín, o me corro un poquito. Bueno, yo, como decía Víctor, no soy académico, escritor, ni tengo título habilitante, soy lector, simplemente es el único título que me respalda, lector de Borges, y trato de leer bien a Borges, y como soy, como decía Víctor, archivista, en general leo documentos, y quería empezar digamos, voy a contar una anécdota, hermano, como un ensayo, una especie de anécdota de lectura de la que fui víctima, podría decir, hace muy poco. Y quería empezar con una especie de prólogo, que son estas 3 frases extraídas de una maravillosa entrevista que Borges le da a Bernard Pivot en 1983. Dice: todo lo que escribo tiene raíz en una experiencia personal. Y después dice: no hay que contarle al lector las experiencias personales en forma directa, hay que transformarlas o disfrazarlas. Y después dice: no existe una literatura de la felicidad, porque la felicidad es un fin en sí mismo. En cambio, la desdicha debe ser transformada en otra cosa, y esa otra cosa para mí es la literatura. Bueno, la anécdota que les quiero contar empieza en febrero del 21, me llaman de Uruguay, una amiga mía, y me dicen, el gran crítico uruguayo que ustedes conocerán, Emir Rodríguez Monegal, había nacido en julio del 21, entonces me dicen: che, vamos a hacer un libro homenaje y quisiéramos que vos contribuyas un trabajo sobre Borges y Monegal. Yo cuelgo el teléfono y digo: pucha, no sé qué hacer, porque la verdad que Monegal no es mi especialidad, yo no conozco tanto, y empiezo a revisar la bibliografía. Hay 1000 cosas escritas sobre Borges y Monegal y yo no tengo idea por dónde empezar. Y empiezo a pensar excusas para decirle a esta señora: mire, la verdad que le agradezco 1000, pero yo no sé qué poner o qué inventar de nuevo sobre Borges y Monegal. Entonces llamo a un amigo mío que es muy erudito, muy inteligente, que lee muchísimo, y me dice: che, pensá una idea, en vez de ver todo lo que hicieron Borges y Monegal, pensá en el único encuentro entre Borges y Monegal que existe en la ficción. No es una mala idea, porque la persona que me llamó conoció a Borges, conoció a Monegal, tiene una ventaja enorme sobre mí. En cambio, en la ficción, tal vez ahí la cosa está más pareja. Entonces me dedico a estudiar ese cuento que se llama La otra muerte, cuyo manuscrito es de finales de 1948, cuya primera versión se llama La redención del 9 de enero del 49 en las páginas de La Nación, ilustración de Alejandro Sirio. Y digo, este cuento es muy personal, porque Borges, lo hablamos con Víctor recién, hace varias antologías de su propia obra y en todas pone este cuento. O sea, hay muchísimos cuentos y La otra muerte. En otra antología también aparecen muchos cuentos y La otra muerte. Y en el último, que es la versión estadounidense de su obra, es muy importante porque es su carta de presentación al público de habla inglesa. Entonces, es una cosa interesante, digamos, Borges, y por supuesto otra cosa para otra charla, para otra investigación. Borges como que pone este relato en su top 10, digamos, y el top 10 de Borges no coincide con el de la mayoría de la gente. O sea, la valoración que Borges hace de su propia obra es muy distinta que la valoración que hacemos yo, los críticos, los que supuestamente saben. Este cuento tiene algo de personal y lo conecto con eso que decía Pivot, que todo tiene una raíz personal, etc. Entonces empiezo a investigar y veo que la presencia de Monegal es media rara, porque tiene un doble rol ahí. Un escritor avanzado, importante, le cuenta a Monegal el argumento de un relato que pensaba publicar, y Monegal le da un papelito para darle acceso a un coronel. Y digo, Monegal tenía 25 años cuando eso ocurrió. Es medio raro que lo ponga Monegal ahí, es medio extraño. Entonces
empiezo a investigar un poco más. Y digo, bueno, ¿cuál es el tema central del relato? No quiero hacer un análisis cuento que es muy largo y que excedería la capacidad de esta charla. Digamos, es el tema del coraje. Y para Borges el coraje está representado en una escena fundacional, que es la muerte del abuelo, que murió alcanzado por una bala en la verde, ustedes saben, en el pecho, cuando lideraba una carga de caballería. Y ahí pone dos figuras que le pasa exactamente lo mismo. Uno es una figura real, Aparicio Saravia, el último gaucho, el último caudillo de los gauchos, que muere también en una carga de caballería, en la derrota de Masoler, la última derrota de la conquista, digamos, del gobierno contra los gauchos, y en una causa que Borges le gustaba porque era una causa perdida de los gauchos que luchaban con herramientas precarias frente a un gobierno que tenía mucho más capacidad técnica y militar. Y a partir de ahí Borges construye un personaje, Pedro Damián, que lo hace morir dos veces con un recurso metafísico. Bueno, una vez muere como cobarde y otra vez muere como valiente. Y hay distintas teorías, no importa, la cosa es que hay dos Damián. Entonces yo empiezo a buscar, y esta es mi forma de trabajar, en lugares medio raros de la bibliografía, en particular en libros que a Borges le gustaba mucho, y hay uno solo, en toda la bibliografía de Borges, donde Borges cuenta secretos. O sea, todos los críticos durante todos los años venían, ¿y usted qué pone? ¿Qué significa tal personaje? ¿Qué maniobra? Y Borges se manda para otro lado, nunca contesta nada. En cambio, en The Elephant and Other Stories tiene un lugarcito de notas, bien al final, que la gente no conoce, donde pone medios secretos. Y ahí empieza a subir mi curiosidad, porque dice que uno de los objetivos de una mención de Emerson en el cuento es to send the reader of the trap, o sea, despistarlo al lector. O sea, porque lo que está diciendo ahí, está confesando, es que mientras la acción ocurre por acá, le dice al lector, usted vaya por allá, vaya a mirar por allá donde no hay nada, ¿no? Es como una maniobra de esas típicas que hace Borges para esconder, para disimular, etc. Y que es consistente con lo que les contaba de lo que le dice a Pivot, que nunca hay que contar las cosas, hay que disimular, hay que embarrar la cancha y demás. Y después, para mi gran sorpresa, encuentro felizmente que en La otra muerte Borges dice todo por algo, no existe una palabra que Borges diga simplemente porque se le ocurrió. Entonces dice, en este cuento hay tres personajes que yo meto, tres amigos míos de la realidad: Ulrica von Kuhlmann, Patricio Gannon y Emir Rodríguez Monegal. Otra vez, es muy largo explicar todo esto, pero investigo esto y el rol de Patricio Gannon y el rol de Monegal quedan claros a partir de investigar ciertas relaciones que tienen que ver con el trasfondo del relato. Pero yo me digo enseguida, a partir de este camino, yo tengo una maravilla que, pequeño homenaje y recuerdo, me lo dio María Esther Vázquez en su momento, que son cartas de Borges a Ulrica von Kuhlmann. Ulrica von Kuhlmann, para quien no la conoce, era una alta, bella, rubia, sueca, lindísima, de la que Borges previsiblemente se enamoró, que no se hacía un ridícula, nunca podría haber ocurrido nada entre ellos, y la idealizó como las mujeres que idealizaba Borges. Yo tengo unas cartas de Borges a Ulrica, ¿y qué dicen? Y después me fijo en las cartas y son exactamente contemporáneas del relato. O sea, mientras Borges escribía La otra muerte, le escribía a Ulrica von Kuhlmann al mismo tiempo. Digamos, el cuento se publica el 9 de enero del 49 y las cartas a Ulrica son feliz año nuevo, que tengas un feliz 49. O sea, es prácticamente a días de distancia. ¿Y qué le dice a Ulrica? Dice, querida Ulrica, eres entre otras perfecciones una de las personas más valientes que conozco y desgraciadamente no encuentro valentía en mí. O sea que hay un correlato directo entre la Ulrica, que es el Damián valiente del cuento, y Borges, que está tirado en su camita en la calle Maipú, y se siente pobre y se siente cobarde, etcétera, etcétera. Y dice, y esto es extraordinario, es unas veces que mejor se amalgama la realidad y la ficción en la obra de Borges.
Una joven que salió de mi vida el mes de abril, volvió a entrar con seguridad, que había roto con su amante y que realmente yo era el único hombre. El final llegó de repente. Tuve la idea de caer enfermo y empezar una fiebre alta que me ayudó a vivir los peores días. Y en el relato que escribe con la misma lapicera, al mismo tiempo dice: la fiebre y la agonía del entrerriano me sugirieron un relato fantástico. O sea, ese es el personaje, el entrerriano. Si tachamos el entrerriano, queda: la fiebre y la agonía me sugirieron un relato fantástico sobre la derrota de Mazola. Entonces, le dice a Ulrica, que está tirado, abandonado, agobiado y afiebrado, y escribe un relato donde el tipo le pasa exactamente lo mismo. O sea, Borges está en la cama, afiebrado, pasándola mal, es enero, febrero, hace calor, tiene su especie de microcelda ahí de la calle Maipú 994, sexto piso. La mujer, la madre, que puede ser lo más agobiante de todo este relato, que estaba en la habitación de al lado y que no lo dejaba tranquilo. Entonces hay una fenomenal identificación de la realidad y de la ficción. Ahora, ¿por qué estaba agobiado Borges? ¿Por qué estaba tan mal? ¿Por qué la pasaba mal? ¿Por qué imaginó este relato? Bueno, seguimos leyendo y obviamente dice el final, bueno, acá hablaba de una joven, qué sé yo, y todos los que conocemos a Borges conocemos a esta pobre señora. El final llegó muy de repente. Un día nos separamos y planeamos cenar juntos en Constitución, y en una postal de un poco antes: Estela, Estela, quiero estar contigo, quiero estar silenciosamente contigo, ojalá no faltes a Constitución. O sea, Estela Canto lo plantó a Borges. Estaba con un amante, ex piloto de la Royal Air Force inglesa, que andaba por Uruguay y le escribía cosas lindas a Borges, mientras Borges estaba pobre y tirado en su camita, en su celda de la calle, qué sé yo. Y ahí Borges, ¿qué hace? Y bueno, dice: soy un cobarde, y sueña naturalmente con el abuelo, que se hace matar valientemente con una bala que le entra en el pecho, y bueno, toda esa historia. Entonces la historia se construye a partir de esto. Y esto es una cosa que no tiene nada que ver con la charla esta, pero que como me encanta y la quiero compartir con ustedes, ¿no? Borges es como un agregado, digamos, una chapa que no tiene nada que ver, pero que es tan bueno que lo quiero contar. Borges idealizaba a las mujeres. De hecho, Estela Canto es la mujer más inadecuada que puede haber para Borges, ¿no? Como decía Mastronardi, que le llamaba Canto rodado directamente. Era una sexualmente promiscua, comunista, infiel, era lo último pero Borges la idealizaba, la tenía, que yo. Bueno, cuando se corta la relación con Estela Canto, viene Ulrica que lo reemplaza, e inmediatamente hay un tránsito idéntico entre Estela y Ulrica. Había que republicar las cartas Estela con las cartas de Ulrica. O sea, toma toda la artillería, si me permiten decir, erótico, literaria que tenía preparada para Estela, y sácate, se la manda a Ulrica así, sin tránsito. La saca de una y le dice lo mismo, y son los mismos dos temas que hay en las postales maravillosas a Estela Canto. Uno, y su drama metafísico frente al mundo, que es incomprensible, el laberinto que no tiene centro y que está todo apichonado, y lo otro, que espera naturalmente caminar por Buenos Aires con ella, y etcétera, etcétera. Y dice cosas que son ridículas, hay cosas ridículas, pero bellísimas literariamente, pero ridículas. Ulrica, que tuvo un par de encuentros amistosos en Buenos Aires, se la presentó sábado, y le dice: eres una de las personas más brillantes de la Tierra. O sea, una cosa grotesca, digamos, que no encaja con nada, pero que naturalmente viene toda esa voluntad de descargarle a la mujer esas fantasías que se hacía Borges. Bueno, entonces lo tenemos ahí apichonado, tirado en el cuartito de Maipú, abandonado por Estela Canto, y bueno, y todo eso sale a partir de las referencias ocultas y responde a lo que dice Pivot. O sea, más personal no puede haber, más fracaso, más angustia imposible, y más forma extraordinaria de transformar esa angustia en un relato sobre el tipo que muere dos veces, una vez pobre, afiebrado, agobiado, y otra vez heroico como el coronel. Y hay otro contexto, y esto es muy largo también, pero
Ese otro contexto es el año 1942. Ese año se menciona 2 veces y aparece el rol de Monegal en la ficción, que es un rol que se llama, de una figura que Borges usa mucho, que es la alusión y el desplazamiento. O sea, como no quiere hablar de cosas muy dolorosas, las reemplaza por otras y hace eso que le dice a Pivot, esconde la realidad. Y el año 1942, que tan importante rol juega en La otra muerte, es un año clave para Borges y es un año horrible. Es el año en que aparecen 2 biografías de Aparicio Saravia, por eso también 42, 2 veces en el texto, 2 biografías de Saravia. Una es de su odiado escritor nacionalista Manuel Gálvez. Ustedes se acuerdan de la anécdota ridícula que apareció Borges, siempre decían que si él iba a hacer, preguntan quién es el candidato a premio Nobel que usted, y Gálvez dice, o sea, él se autoproclama candidato y Borges escribe una cosa buena. O sea, Borges odiaba ese tipo de literatura y es el año que no le dan el Premio Nacional de Literatura y que además gana un libro horrible lleno de color local, que aparecen los nacionalismos, el nazismo por un lado, un coronel argentino cuyo nombre siempre Borges se negó a pronunciar, está el debate sobre literatura y folclore, el desagravio en Sur y la muerte en la brújula, que para los que conocen un poco es el gran texto de respuesta a los nacionalismos, donde el verdadero Buenos Aires está escondido, etcétera, etcétera, contra... Bueno, y en ese año, acá está la famosa biografía de Aparicio Saravia, y Borges tiene que haber leído esta biografía para construir todo ese contexto, este submundo de La otra muerte, que luego oculta detrás de las fechas 1942 y de la referencia a Monegal. Y para ver el sufrimiento de Borges de ese año 42, que tan importante es en La otra muerte, basta ver el libro que le ganó al jardín de senderos que se bifurcan. Es una cosa que llama en la tapa Eduardo Acevedo Díaz, Cancha Larga, y este lenguaje te va a salir, Mauro Felipa, no ha cruzado una palabra con vos, decime, ¿no te habrá echado algo en el mate? ¿Qué cosa hacerte sufrir a Encina? Tenés que quebrar el gualicho, la vieja Goya sabe tener una yerba para cortar el mal de amor. No quiero, Viviana, me gusta sufrir por él. Bueno, esta es la literatura que le ganó a Borges, y obviamente ustedes conocen las teorías borgesianas. Esto no tiene nada de argentino, por empezar, es una cosa trucha, falsa, de una especie de falso folclore que no existió nunca. Ni ustedes ni yo hablamos así, ni ningún otro argentino nunca habló así, más que en versiones noveladas o idealizadas. Pero esto da la idea del horrible sentimiento que tenía Borges cuando su extraordinario jardín de senderos que se bifurcan queda descartado para un jurado que premia esta cosa que está acá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, listo, con esto yo vuelvo al principio, tenía mi encargo uruguayo, che, tenés que escribirme algo Borges y Monegal, y yo tenía bastantes cosas, y digo, bueno, ahora me doy cuenta que el cuento está construido a partir de 2 experiencias muy dolorosas. Una, Estela Canto que lo abandona, está solo, afiebrado, qué sé yo, viene Ulrica, y aparecen los 2 Damianes, el valiente que sueña Borges en su casita, y él mismo en su cama, muerto de calor, etc. Y el otro como escritor, el año 42, que aparece ahí. O sea, un fracaso personal, amoroso, y un fracaso terrible como escritor. Esos 2 contextos son los que generan el cuento La otra muerte. Yo digo, bueno, más o menos tengo material y me voy a poner a escribir. Y me voy a poner a escribir este artículo diciéndole a la persona, bueno, ya más o menos con esto puedo zafar, no sé si será el mejor artículo del mundo, pero encuentro un día, un sábado a la tarde, en mi casa, reviso la bibliografía antes de escribir, a ver si hay algo que yo me olvidé, y aparece esto, y yo me quiero matar en el acto. Monegal ya había escrito de esto, y además me considero un imbécil, porque yo voy a investigar la presencia de Monegal en Borges, y Monegal fue uno de los grandes críticos de Borges. ¿Cómo no iba él mismo a investigar su propia presencia en Borges? Todo esto ya estaba hecho. Yo me quiero pegar un tiro y decir, bueno, la verdad que no puedo hacer nada, acá está, dice, siempre me preocupó el cuento con la inclusión,
Y lo más o menos lindo es que Monegal y yo habíamos llegado a 40 años de distancia a las conclusiones más o menos parecidas. Monegal dice: creí descubrir que en el cuento Borges había usado el recurso de desplazamiento. Insertar mi nombre en una pesquisa imaginaria del año 42 era aludir sin mencionar a los libros del 42. Para mí no son los libros, el Premio Nacional y otra cosa, pero de alguna forma Monegal viene a tapar ese recuerdo doloroso. Y entonces yo me siento fracasado, dije, hice toda esta investigación y no sirve para nada. Y sigo leyendo lo que dice Monegal. Y Monegal dice, en su momento, Monegal conocía a Borges, era profesor en Yale, Borges va a Nueva York, 1982, está a 2 horas de Yale. Monegal se toma el auto, va, toca el timbre, sube al hotel, está María Kodama en el fondo, en un hotel apart muy lindo. María Kodama hace unos llamados telefónicos, Monegal se sienta y empieza a hablar con Borges, y como de un tema, de otro, como que no está muy interesado, y le pregunta: ¿conocés la biografía de Sarabia de Gálvez? Que era evidente, ¿no? Esta que está acá. Borges la tuvo que haber leído para construir todas estas cosas que Monegal imaginó y que yo imaginé 40 años después. Y Borges dice: no la leí. Entonces Monegal se queda, dice: me quedé pasmado por la sorpresa de oír que no había leído ninguna de las biografías. Entonces mi fracaso se transforma en doble fracaso. O sea, yo estaba imitando a Monegal a 40 años de distancia, y Monegal también había fracasado. O sea, somos dos fracasados, me siento como un hermano de Monegal en el fracaso. Pero bueno, ya ahí iba a llamar a mi gente en Uruguay y decirle: mire, este paper no se puede publicar, por lo menos lo intenté, pero la verdad que fracasé, ya no sé qué más decir de Borges y Monegal, todo esto es mentira y qué sé yo. Yo llamo a este amigo mío, súper inteligente y qué sé yo, y le decía algo obvio. Lo que pasa es que cuando uno investiga y ve los trucos de Borges, es muy lindo cuando uno está pero cuando a uno le pasan las cosas, no ve el elefante en el bazar. Entonces me dice: ¿vos miraste el Borges de Bioy? Yo miro el Borges de Bioy siempre, es mi libro de referencia para todas estas cosas, a ver si ocurrió. Entonces voy al Borges de Bioy, hay un índice en internet que tiene Martino, Aparicio, Gálvez, Plipa, pum, pam. Una noche 59 y Borges dice: al escribir la biografía de Aparicio, Sarabia, Gálvez apeló al recurso de Quevedo de que los ríos lloren. El tipo había leído la biografía de Gálvez, de Sarabia, y además se acordaba 17 años después de la publicación de páginas enteras, con esa memoria inhumana que tenía. Entonces, bueno, ahí me pasan dos cosas. Primero, digamos, me siento un imbécil, digamos, de que esto estaba delante de las narices y yo no lo veía. Y hay una, digamos, contradicción tan obvia, tan flagrante. No leí la biografía y acá Borges la recita de memoria. Y después, mágicamente, y por favor no se crean que tengo algún mérito, no tengo nada que ver con esto, el doble fracaso se transforma en un doble éxito. Primero porque todo lo que Monegal imaginó y después imaginé yo 40 años después era verdad. Y además el objetivo de esto es darle un homenaje a Monegal, y la verdad que Monegal tenía razón, así que es una forma de un homenaje. Bueno, aquí termina la historia, y entonces Borges, digamos, lo que me parece fabuloso de esta historia son dos cosas. Primero, el nivel de fracaso personal, de dolor, de sufrimiento que Borges tiene y todo lo que hace para ocultarlo. Pero es fascinante ver ese tránsito que hay en Borges entre realidad y ficción. Entonces el tipo toma Monegal, que es un amigo de él en el año 48, lo mete en el cuento como personaje de ficción para ocultar una cantidad de cosas que no quiere que el lector adivine porque son de sufrimiento personal. Y después, 30 años después, el Monegal que ahora se sale del cuento y que es su amigo real, le pregunta y Borges dice: no, yo nada que ver, yo no leí esto. O sea, usa el mismo personaje en la ficción y en la realidad para hacer lo que le dijo a Pivot, que es borrar las pistas y ocultar ese sufrimiento, esas cosas tan trágicas que él pone en el cuento, ¿sí? Y bueno, esta es la conclusión, ¿no? La construcción del relato a partir de dos experiencias dolorosas.
el uso de Monegal, el recurso del desplazamiento, deja las indicaciones, este cuento es para despistar al lector y después genera una pista, después niega la maniobra frente a Monegal y por supuesto no puede saber que Bioy registra sus lecturas de la biografía de Gálvez, y esa última piecita, que yo por favor no tengo ningún mérito, sino mi amigo que me indicó, es la piecita que genera la última pieza del rompecabezas y que valida toda esta historia, todos estos contextos, todos estos sufrimientos de Borges que pone en el cuento. Y acá, bueno, la conclusión la saben ustedes tanto como yo. Esto ocurrió ahora y la literatura de Borges es realmente interminable, está llena de estos contextos escondidos, de cosas nuevas para descubrir, y quería distinguir, esto no son interpretaciones, y a mí me parece que tal personaje es el padre, ¿no? Ese tipo de cosas, hay mucho trabajo, pero como homenaje también a los amigos de Alada, que venden la obra de Borges, no son los libros de Borges, son los libros, las entrevistas, los videos, las revistas, las notas, los testimonios, y hace falta toda esa obra periférica para ir reconstruyendo de a poquito lo que está pasando detrás, y todo lo que ocurre es una puesta en escena de un relato policial, ¿no es cierto?, donde Borges es el delincuente que hace lo que tiene que hacer y esconde todo, y después hay, en este caso, Monegal es la víctima, que por su pobre Monegal se quedó sin saber que había descubierto algo porque Borges se lo negó, y después están naturalmente los típicos policías que investigan desde Poe, mi amigo, que es la personificación del caballero Auguste Dupin, que entiende, que busca, y yo que vengo a ser ese pobre comisario de la policía parisina que ve, mira y no ve nada. Pero bueno, les agradezco igual, muchas gracias. Vamos a culminar este encuentro con la intervención de Martín Cohen, crítico literario, narrador, ensayista y docente. Martín es uno de los autores indispensables de la literatura y el pensamiento argentino contemporáneos. Doctor en Letras, titular de la Cátedra de Teoría Literaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, su obra novelística suma más de una decena de títulos e integra el catálogo de las editoriales más prestigiosas del mundo. Igualmente copiosa es su producción ensayística, de un registro tan amplio que puede abarcar desde los modos fundacionales en que fue narrada la figura del general San Martín hasta un reciente requiem para el teléfono como forma de comunicación social. Recibió el premio Herralde por su novela Ciencias Morales y el diploma al mérito Conex en la categoría Letras. Hoy Martín Cohen se va a referir al imaginario del sur en Buenos Aires a partir del relato del mismo nombre y de El Aleph. Buenas tardes. Gracias a Alada por la invitación. Voy a hablar de amor también. Borges es el escritor que veneramos, los que adoramos la literatura y los que sufrimos por amor. Porque quizás no idealizaba a Estela Canto. Quizás lo que la atraía es que fuera promiscua, sabiendo que eso lo iba a hacer sufrir. Yo no leí Cancha Larga, leí lo que vos nos diste a leer recién, y al menos lo que trataste sobre alguien que asume que sufrir por amor le gusta. Con lo cual es razonable desde ese punto de vista que le ganara el premio a Borges, no del punto de vista literario, pero parece haber una verdad ahí del que sufre por amor, y voy a leer algo en relación con eso. Sur, el sur. Tiene un epígrafe. Todo eso deja su sabor amargo en el alma. Jorge Luis Borges, el poema Sur, en fervor de Buenos Aires. El gato del cuento El Sur figura una trascendencia, la de la eternidad del instante, y anticipa la trascendencia que vendrá después, la del viejo gaucho en el almacén de campo. Incluso cuando Juan Dalman lo toca, lo acaricia y le alisa el pelaje,
sigue siempre en un más allá, siempre en una dimensión distinta. Ese más allá lo ubica Borges en un simple café de la calle Brasil, en el barrio de Constitución, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. En un recodo prosaico de una ciudad igualmente prosaica, está ese fuera del tiempo, el del animal. ¿Y qué otra cosa sino la necesidad de hacer tiempo llevó a Dalman hasta ese café, a la espera de que se hiciera la hora de salida de su tren? Fue también en Constitución y también en un contexto de urbanidad prosaica donde Borges había situado otra variante de trascendencia, la del Aleph en el cuento El Aleph. Esta vez en una casa, esta vez en la calle Garay, pero de nuevo en ese mismo barrio, de nuevo en el sur. Visión de trascendencia, la de un narrador omnisciente, vale decir, la de Dios, que consigue concentrar en un solo punto toda la vastedad del universo, que consigue reunir todos los tiempos en un solo instante sin tiempo, es decir, sin transcurso, sin duración, sin sucesión. En el Aleph se cifra entonces nuevamente un más allá, y Borges lo inscribe nuevamente en el sur. Homero Mansi, por su parte, no escribe el sur, sino sur, más cerca en esto de Victoria Ocampo o del poema que Borges incluye en su primer libro, Fervor de Buenos Aires. En el libro que han recibido ha incluido un texto de Ulises de Petit de Murat, donde subraya esta relación posible entre Borges y Homero Mansi. Un poco como te pasó a vos, lo descubrí después de haber escrito el texto. Ese tango, Sur, lo estrenó Aníbal Troilo, que es quien compuso la música, en abril de 1948, 3 años después del sur de El Aleph, 5 años antes del sur de El Sur. Pero el sur de Homero Mansi no es Constitución, sino Pompeya, y más concretamente la esquina de San Juan y Boedo. Claro que esa esquina no queda en Pompeya. Desde esa esquina, Pompeya se ve. Ya en eso, mirada en lontananza, se insinúa un más allá que a continuación se amplía, Pompeya y más allá, la inundación. El Borges de las orillas solía imprimir en lo urbano una impregnación neta del campo, los yuyos y el mucho cielo y el caballo dormido de Hombre de la Esquina Rosada, por ejemplo. Pero no es lo que hace en el sur. El campo vendrá después, viaje mediante, ni mucho menos lo que hace en el Aleph. Aquí prefiere revelar un café, el ajetreo de las calles, las escaleras del subterráneo, las carteleras de fierro de una publicidad de cigarrillos, materiales propios para una estética más bien realista que él admite por excepción en su literatura, por lo demás tan antirrealista. Y a cambio es Homero Mansi el que en una letra de tango, la música emblemática de la ciudad, pinta el barrio como naturaleza agreste, barro y pampa, el zanjón, un perfume de yuyos y de alfalfa, el mucho cielo de todo el cielo. ¿Y no es acaso un trasvasamiento de esa misma índole, digo al margen, lo que llevó a pensar que podía corresponder a una calle del barrio de La Boca, en el sur de la ciudad, una vez más, ese caminito que describió Juan de Dios Filiberto, bordeado de trébol y juncos en flor y cubierto de cardos? En el más allá del sur de Borges había trascendencia, hasta cierta metafísica, había eternidad. En el más allá del sur de Mansi hay otra cosa, la inundación. Es decir, algo que, estando más allá, se viene,
o que precisamente porque se viene, se pone a raya en un más allá. Avance de un elemento de la naturaleza, el agua, sobre el espacio de la ciudad. Una ciudad conquistada o reconquistada por las fuerzas de la naturaleza, que es lo que percibió Ezequiel Martínez Estrada en Radiografía de la Pampa en 1933. Volverá a eso Pedro Mayral en 2005 con El año del desierto, pero Martínez Estrada también con el cuento La inundación, que es de 1943. Borges, en El campo, más que un lugar, detecta un tiempo. Lo que ve antes que la naturaleza es un pasado, es la tradición. El borde que delimita hacia el norte, hecho de agua, definiendo orillas, es el arroyo Maldonado, y sabidamente Borges lo mitifica. El borde de agua que delimita la ciudad hacia el sur, que es el riachuelo, en Borges no se ve, no se designa, queda omitido. La misma invisibilización que perdura en el presente, cuando se dice por caso que el país no se termina en la General Paz, como si fuese solamente la avenida General Paz y no también el riachuelo, lo que delimita la ciudad de Buenos Aires. Homero Mansi, desde Boedo, mira hacia Pompeya, Nueva Pompeya, ya que la antigua, como es sabido, sucumbió invadida no por el agua, sino por el fuego. El más allá de la inundación podría ser lo que mantiene al prudente observador a distancia. Nadie va hacia la inundación cuando la inundación se viene. Juan Dalman viaja, si es que viaja, al sur. Al sur dentro de Buenos Aires primero, al sur saliendo de Buenos Aires después, partiendo del barrio norte, del sanatorio de la calle Ecuador, como cruzando el Ecuador, precisamente. Homero Mansi, que escribió la letra acaso más conocida sobre el sur de Buenos Aires, llegó a la ciudad desde el norte, desde Añatuya, Santiago del Estero, donde nació. Martínez Estrada también bajó desde Santa Fe y terminó viviendo en el sur, más al sur, radicado en Bahía Blanca. Más allá de sus diferencias, hay un punto compartido que conecta el sur de El Aleph con el sur de Sur, y es el tópico de la mujer perdida. No es a ver el universo a lo que va ese personaje llamado Borges, a la casa de la calle Garay, es a ver en todo caso los retratos de Beatriz Viterbo, a verlos y a hablarles, a decirles su devoción. Lo que quiere es perpetuar el ritual de las visitas, que aunque todo cambie y ella no esté, eso no cambie. Ya había advertido Walter Benjamin apenas unos años antes que aunque las tecnologías de la reproducción en la fotografía tienden de por sí a la supresión del aura, hay un resto de lo aurático que en los retratos fotográficos perdura. A ese resto de un aquí y ahora, a vivenciar ese resto de algo, de alguien perdido, acude ese personaje llamado Borges a la Casa de Constitución, a ese sur al que iría Dalman para iniciar su viaje al sur. E incluso cuando pasa de una dimensión a otra, de las fotos de Beatriz Viterbo a ese prodigio de Cinemascope, pero sincrónico, de todo el universo y aún de su eternidad, proyectados para él en la inquietante soledad de un sótano, hay algo que en ese todo resaltará. Las cartas íntimas que intercambiaron Beatriz Viterbo y su primo Daneri, como si el bueno de Carlos Argentino Daneri no le hubiese dado a ver ese todo, sino para que él tuviese que ver también eso. Y es que esa Beatriz perdida para siempre, la de la muerte, es también una Beatriz perdida desde siempre, en el desamor, en el amor no correspondido.
El amor que evoca Mansi, en cambio, se pierde porque el tiempo pasa y al pasar todo se pierde. Es lo que va del todo el cielo de la primera estrofa al cielo perdido de la segunda. El todo no es ahora el de una muerte vista en el todo, sino un todo ha muerto, y él ya lo sé. Y es que lo perdido en este caso no es del orden del para siempre, sino del orden del ya nunca. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. El ya nunca es el de los 20 años y la escena de amor de entonces. Tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Porque no solamente se puede temblar de frío o temblar de miedo, sino también de amor. Porque no siempre los besos llegaban tras un acuerdo protocolar de tenor casi jurídico de avisos previos contenedores. Brotaban tanto mejor de los impulsos no sabidos o las derivas imprevisibles del deseo. En el Aleph, la ciudad cambia y no dejará de cambiar, incluso en el sur, que es la parte que menos se altera, porque la vida como tal sigue su curso, pero es insoportable, es desolador que eso suceda, dado que Beatriz Viterbo ha muerto. En el tango sur, el barrio cambia, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y es por eso que el amor se acabó y se perdió, porque todo se acaba y se pierde, porque no es la novia de entonces lo que ha muerto, sino las ilusiones de ese amor, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Nada se pierde, todo se transforma. No, al revés, todo se pierde porque todo se transforma. Ese es el sur de Homero Mansi. En el sur del sur de Borges, que es en parte donde transcurre el Aleph, se verifica en cambio esa lastimosa verdad que el propio Borges estableció en el poema 1964, que solo se pierde lo que nunca se ha tenido, pero que otra cosa se comprueba una y otra vez en cada una de las visitas postreras a la casa de la calle Garay, y aún en la vertiginosa visión del universo entero, en ese punto infinito, alojado en un recoveco del sur, sino la evidencia de que a Beatriz Viterbo nunca se la ha tenido. Esta otra pérdida, tan amorosa como la otra, o acaso más, la supera por lo tanto en su absoluto, es sin dudas mucho más terrible.